Diapositiva número 1. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Derly Esmeralda Botiva Romero, soy del CEAGA Chetá, curso Propiedades y Contaminación de los Suelos, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, FOMEC Cundinamarca. Tipo de suelo. Orden taxonómico, entisol. Por lo general son suelos pobres de materia orgánica, volcánicos, que quiere decir piedra, arena y tierra. Textura. Es moderada, gruesa, lo que quiere decir que son suelos que tienen mayor cantidad de arena como características su espesor. Arenas en un 62%, limos en un 28% y arcillas en un 10%. Suelos arcillosos. Ventajas de los suelos arenosos. Absorben agua rápidamente, fácil para labrar, generalmente tienen buen drenaje, resisten la compactación. Desventajas. Su capacidad de retener y almacenar agua es baja, necesita de riego más continuamente pero en pequeñas cantidades, sufre más pérdida de nutrientes por lixiviación. Se recomienda aplicar constantemente abono verde, estiércol, compost, lumbre, humus. Diagnóstico del problema. Se encuentra que en los suelos de Chinchiná hay una presencia de metales pesados como cobre, zinc, plomo y cadmio, a consecuencia del manejo de cultivos convencionales que no cuentan con el protocolo establecido, predominando la utilización de insecticidas, herbicidas, fertilizantes de usos químicos, siendo afectado primeramente cultivadores, consumidores, generando toxicidad en los suelos, reteniendo en la materia orgánica y absorbiendo por las raíces, dado como resultado productos con alta toxicidad y en un futuro mayor consecuencias posibles de enfermedades como el cáncer. Se necesita urgentemente lograr mediante una práctica de mitigación de estos efectos y un buen manejo que permita una alternativa de solución y prevención a esta problemática ambiental. Hipótesis. Dado que una buena productividad en los cultivos frutales como el café, aguacate, musáceas, combinados con un mal manejo convencional de herbicidas y pesticidas, lleva a que el municipio de Chinchiná, departamento Caldas, Colombia, tenga una alta contaminación de metales como el plomo, cadmio, cobre y zinc, que se acumulan en los suelos generando por actividades antropogénicas como enmiendas orgánicas, residuos domiciliarios, deposición atmosférica, agua y riegos y actividades industriales o mineras causantes de intoxicaciones en los seres humanos, posibles efectos cancerígenos y en componentes biológicos de la diversidad de los ecosistemas. Esto provoca asimismo una contaminación en aguas superficiales y subterráneas. El cobre y el zinc son necesarios y esenciales para el crecimiento de las plantas, pero en altas dosis es cuando se considera tóxicos. Todo esto conlleva a la baja productividad contrastada con el aumento significativo de la población. Propuesta de solución a la problemática de la contaminación. Alternativas tecnológicas para el manejo de los suelos. La fitorremediación aprovecha la capacidad de ciertas plantas para absorber, acumular, metabolizar, volatilizar o estabilizar contaminantes presentes en el suelo, aire, agua o sedimentos como metales pesados, herbicidas, pesticidas, metales radioactivos, compuestos orgánicos y compuestos derivados del petróleo. Tecnologías involucradas. Físicos. Sedimentación, filtración, absorción, volatilización. Químicos. Hidrólisis, precipitación, compilación, reacciones redox, fotoquímicas. Biológicos, metabolismos de microorganismos de las plantas. Tipos de fitorremediación que se van a tratar: fitoestabilización y fitoextracción. Proceso. En esta imagen se puede observar claramente cómo es el proceso de la fitorremediación, que involucra la fitovolatilización, la fitoestimulación, gracias a los microorganismos que degradan las toxinas. Este proceso es mediante el cual las plantas se encargan de retener, por medio de las raíces, absorber los metales pesados para transportarlo por medio de un mecanismo de evasión y tolerancia. Equipo y suministros necesarios. Los equipos utilizados son las plantas que se encargan de realizar todo el proceso, tomando del sol la energía necesaria. Plantas empleadas para la fitoextracción.
flor de brezos y viola. Son las plantas indicadas para eliminar cadmio, cobre, zinc y plomo. La planta de brezos se encarga de acumular el magnesio, cobre, níquel, aluminio, hierro, excluidora de zinc, bismuto y litio. La planta de viola se encarga de absorber cadmio, plomo y zinc. El tiempo. El tiempo que tarda es muy relativo, depende de la concentración de los contaminantes que tenga el suelo y la acomodación de la planta en el sistema, teniendo influencia del clima, la temperatura, el tipo de suelo, la humedad, que son los factores muy importantes que permiten el crecimiento de la planta y su desenvolvimiento en el sistema. En un promedio tarda más o menos entre 4 a 8 semanas. Ventajas. Las plantas emplean energía solar, lo que genera menos costos. El proceso es muy rápido, método apropiado para descontaminar superficies grandes, se generan menos residuos secundarios, evita la excavación y el tráfico pesado, se puede emplear en agua, suelos, en aire y en sedimentos. Permite el reciclado de recursos como agua, biomasa y metales. No requiere consumo de energía ni personal especializado para su manejo. Actúa positivamente sobre el suelo, mejorando sus propiedades físicas y químicas, debido a la formación de una cubierta vegetal. Desventajas. Este proceso se limita a la profundidad de las raíces. No todas las plantas son tolerantes o acumuladoras. En especies como los árboles o arbustos, la fitorremediación es un proceso relativamente lento. Deben tener raíces de crecimiento rápido. Conclusiones. Imponer alternativas tecnológicas que ayudarán a disminuir la problemática de los suelos a tratar, teniendo en cuenta como primera medida saber identificar las características de los suelos, sus agentes contaminantes y, aún más importante, los agentes abióticos que tienen mayor influencia, temperatura, calor, humedad, etc. Y así poder hacer un buen diagnóstico para dar solución adecuada a la problemática. Al saber que agentes contaminantes son generados por las actividades antrópicas donde los suelos se ven afectados física, química y biológicamente, se puede empezar a implementar planes de solución, como en este caso el uso de plantas que permite captar los metales pesados y así alivianar las cargas de contaminantes en los suelos. Se puede concluir que la tecnología de fitorremediación es excelente para la problemática a tratar en los suelos de Chinchina Caldas con metales pesados y disminuir el riesgo de intoxicación a las personas. Recomendaciones. Se recomienda a las personas que van a beneficiarse de estos suelos para la agricultura tener buenas prácticas de manipulación y manejo de los suelos utilizando tanto herbicidas, plaguicidas y fertilizantes químicos que lo único que hacen es degradar los suelos y afectar a los consumidores, teniendo en cuenta que a largo plazo se ven directamente afectados los empresarios. Recuerden que les habló Derli Botiva de Fomeque, Cundinamarca, CA Gachetá, propiedades de contaminación de los suelos.